Actividad número 13, la sinapsis, de la estudiante Jessica Urrego Mora, de la Cátedra de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. El impulso nervioso es una pequeña descarga de energía eléctrica que se genera en el soma de la neurona. Se transmite a lo largo del axón hasta los extremos terminales donde se encuentran los botones sinápticos. El impulso nervioso es una pequeña señal corta, pero muy intensa, que se propaga de forma unidireccional, es decir, no se puede volver atrás. Se trata de una onda de energía eléctrica que se recibe el nombre de potencial de acción. Ahora bien, ¿cómo se genera ese impulso nervioso? Cuando una dendrita, es decir, la prolongación del soma neutral, recibe un estímulo, se producen cambios en el potencial de membrana, en la zona que ha recibido el estímulo. Este pequeño cambio de potencial provoca un cambio repentino y muy brusco en el potencial de la membrana. Es el llamado potencial de acción o impulso eléctrico, que consiste en una serie de corrientes iónicas a través de la membrana que liberan energía eléctrica, como una pequeña descarga, podemos decirlo. Las membranas celulares son semipermeables, es decir, dejan pasar solo algunas sustancias, mientras que son una barrera para la mayoría de los compuestos. Esto hace posible que la composición del medio interno de la célula, es decir, el citoplasma, sea totalmente distinto a la del medio que lo rodea a la célula, es decir, el medio extracelular. Las membranas tienen canales iónicos, o sea, proteínas transmembrana, que permite el paso de los iones específicos. Estos se pueden estar abiertos o cerrados. ¿Cómo se prolonga el impulso nervioso? En las neuronas, una vez generado el soma neuronal, el potencial de acción, o sea, el impulso eléctrico, se desplaza a lo largo del axón hasta alcanzar los terminales, es decir, los botones sinápticos, donde provoca la liberación de los neurotransmisores al espacio sináptico. El potencial de acción generado es el punto de la membrana que recibe el estímulo. Provoca cambios similares en el fragmento de la membrana continua antes de desaparecer. De esta forma se produce una reacción en cadena que recorre todos los axones, todo el axón hasta sus terminaciones más alejadas. La transmisión de potencial de acción se produce por la ley del todo o el nada. Por lo tanto, el potencial de acción se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido por el axón. Potencial de membrana o potencial de membrana en reposo. Imagina que tomas dos electrodos y colocas uno en el exterior y el otro en el interior de la membrana plasmática de una célula viva. Si tú hicieras esto, podrías medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos. Esta diferencia de potencial eléctrico se denomina potencial de membrana. Debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. Si el potencial de la membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que esta membrana está despolarizada. Si el potencial de esta membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana está hiperpolarizada. Todas las señales eléctricas que utiliza la neurona para comunicarse son despolarizadas o hiperpolarizadas del potencial de membrana en reposo. Ahora bien, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción se define como un cambio repentino, rápido, transitorio y que se prolonga en la potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad. ¿Cuáles son las fases del potencial de acción? Desde el punto de vista iónico, un potencial de acción es causado por cambios temporales en la permeabilidad de la membrana a iones difusibles. Estos cambios producen la apertura de los canales iónicos y por ende una disminución en los gradientes de la concentración de los iones. El valor del umbral del potencial de acción depende de la permeabilidad de la membrana, la concentración intra y extracelular de iones y de propiedades intrínsecas de la membrana celular. Un potencial de acción tiene tres fases a saber:
la despolarización, sobreexcitación y repolarización. Existen dos otros estados en el potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. El primero es la hipopolarización, que precede a la despolarización, y el segundo es la hiperpolarización, subsecuente a la repolarización. Ahora, ¿qué es la bomba sodio-potasio o a qué se referencia? Es un suceso fisiológico que se realiza entre las células, durante el cual se produce un intercambio de iones de potasio por iones de sodio. Esta parte es muy importante debido a que es un proceso por el cual se mantiene funcionando correctamente el sistema celular y por tanto, pues todo el organismo. Las células, para poder realizar el intercambio adecuado de iones de sodio y potasio en el medio extra e intracelular, necesitan de un proceso de transporte activo que se lleva a cabo gracias a la bomba de sodio y potasio. La bomba, para actuar como enzimas y poder servir de transporte para los iones de sodio y potasio, necesita de la hidrólisis del ATP. En biología, este proceso de hidrólisis se refiere a la descomposición del ATP en subunidades de ADP, la cual le brinda a la bomba la energía necesaria para llevar a cabo su función de transportar el sodio y el potasio. La ley del todo o el nada. Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a los potenciales de acción como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. En esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que conoce como el principio de la ley del todo o del nada. Otra característica de la ley es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante, sin que en ella existan fluctuaciones. De ahí que ocurre como un todo, mantiene toda su fuerza, o bien ocurre o bien no ocurre, sí que existan otras posibilidades. Ahora, básicamente una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe y decide si parar o no un potencial de acción. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en diferente lugar, pero casi al mismo tiempo, se conoce como suma espacial. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en el mismo lugar, pero en momentos ligadamente diferentes, se llama suma temporal. Por ejemplo, supongamos que en dos diferentes dendritas de la misma neurona postsináptica se produce sinapsis excitatoria, como se muestra en la imagen. Ninguna de las dos sinapsis se puede producir un PEPS lo suficientemente grande como para llevar el potencial de membrana al umbral en el cono de axónico o lugar donde se dispara el potencial de acción. Sin embargo, si ambos PEPs se produjeron al mismo tiempo, podrían sumarse para llevar el potencial de membrana hasta el umbral. Por otro lado, si ocurre un PIPS junto con los dos PEPs, el primero podría impedir que el potencial de membrana alcanzara el umbral y evitara que la neurona disparara un potencial de axón. Estos son ejemplos de una suma espacial. En conclusión, la sinapsis es ese espacio entre el extremo de una neurona y otra. Los impulsos nerviosos que transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera neurotransmisores y la otra célula del otro lado de la sinapsis los recibe. Según el mecanismo empleado para la transmisión de la información neuronal, la sinapsis puede dividirse básicamente en dos tipos: una sinapsis química y una eléctrica. La sinapsis química, el mensaje es transmitido por un neurotransmisor que es liberado desde la membrana presináptica al espacio sináptico. La difusión a esta sustancia química a través del espacio sináptico para llegar a la membrana postsináptica.
Y las sinapsis eléctricas son menos frecuentes, aunque se encuentran diseminadas por todo el sistema nervioso central. Por ejemplo, en la retina, en el bulbo olfatorio. En cambio, las sinapsis químicas son la forma más común de comunicación neuronal.